Bien, permítanme orar para que el Señor bendiga su palabra. Dios, alabamos tu nombre. Llena nuestros corazones del conocimiento de tu voluntad. Ministra nuestras almas conforme a las necesidades particulares de tu iglesia y de cada uno. Gracias por el privilegio de estar aquí, no en ningún otro lugar, en el día del Señor, alabando al Señor, cantando tu palabra, oyendo tu palabra, viviendo tu palabra, teniendo comunión los unos con los otros conforme a tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Suple lo que nos hace falta. Y gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Alabamos tu nombre en Jesucristo. Amén. Nosotros de este lado del sol vivimos sujetos a la aflicción. Uno de los amigos de Job dijo: nacemos para la aflicción. Y es muy evidente para todos, aunque algunos tienen menos aflicción que otras, pero es muy evidente para todos los presentes que de este lado del sol no es el cielo. Hay dolor, hay dificultades. Y hay momentos donde la aflicción, las pruebas parecen abundar. Ustedes mismos como iglesia en estas últimas 2 semanas han estado bajo fuego, por decirlo de alguna manera. Partió a la presencia del Señor un amado miembro. Y aunque wow, qué bueno tener esa gran esperanza de que partir con Cristo es muchísimo mejor, pero no es menos cierto que hay un dolor por la separación. Hay un dolor porque ya no lo vamos a volver a ver hasta que nosotros también vayamos a morar a la presencia de Dios. Y en momentos como estos es usual que nuestras mentes se llenen de preguntas. Añadan a eso que el pastor Luis sufrió la pérdida de su sobrina recién nacida, algo inesperado, algo que era imprevisto. Aparte de tener sus hijos internos casi a punto de tener un evento aquí en la iglesia. Y uno tiende en momentos así a hacerse preguntas que normalmente empiezan con un ¿y si? ¿Y si no se hubiera llevado a ese hospital sino al otro? ¿Y si no le hubieran dado tal cosa? ¿Y si nos hubiéramos dado cuenta que había un problema que venía con cierta dificultad? Y sí. Y es como estar todo el tiempo pensando en cómo las cosas pudieron haber sido diferentes. El dolor lleva a uno a repasar la situación una y otra vez y a desear que las cosas hubieran ocurrido de una manera diferente para obtener resultados diferentes. Sin embargo, mis hermanos, el problema con esto es que muy fácilmente podemos olvidar que Dios estuvo todo el tiempo en control de las situaciones. Nada de eso ocurrió en un momento de descuido del Señor. No, Dios estuvo en todo tiempo en control de la situación. Ahora, gracias. Decir esto puede llevar a algunos a airarse contra el Señor, pero ¿cómo es posible que el Señor permitiera? Y a otros a tratar de excusarlo. Recuerdo haber leído en un libro que recomiendo de todo corazón de Jerry Bridges que se titula Confiando en Dios aunque la vida duela. Es un libro excelente que yo creo que a pesar de que no tiene tanto tiempo ya podemos decir que es un clásico. Pues él relata ahí la historia que le pasó a él de un misionero que trasladándose en avión con su hijo para ministrar la palabra, el avión se estrelló. Y estando Bridges en el funeral, escuchó a alguien que tratando de consolar a la viuda, le dijo lo siguiente: óyeme,
lo único que yo te puedo asegurar es que Dios no tuvo nada que ver con la muerte de tu esposo. Y dice Bridges que se estaba comiendo una rosquilla que casi se la atraganta. No, ¿cómo que no tuvo nada que ver? Dios tuvo todo que ver con la muerte de tu esposo y con la muerte de todo ser querido, porque Él es quien gobierna todo el universo. Si hay un tiempo en que las emociones y sentimientos tienden a controlarnos, es precisamente en la aflicción. Sin embargo, es allí cuando más necesitamos usar el entendimiento y la razón, apoyados en la verdad. ¿Para qué? Para que nos guíen. Porque en momentos como eso a veces se hacen afirmaciones que no tienen nada que ver con la verdad. Muere una persona inconversa y las personas vienen y le dicen: ahora está mejor. No, ahora no está mejor. Hubiera estado mejor si hubiera sido creyente. O hay una enfermedad seria y con muy buena intención los familiares le dicen: no te preocupes, que todo va a estar bien. ¿Y cómo tú sabes que todo va a estar bien? No, porque Dios es bueno. Es correcto, pero eso no significa necesariamente que el bien es el que tú quieres que sea el bien. Así que en momentos de aflicción es cuando más nosotros debemos dejar que nos gobiernen nuestros pensamientos, porque las verdades de la Escritura llegan a nosotros a través de la mente, no a través del corazón. Parte del problema de determinados grupos creyentes es que dan un sobreénfasis al corazón. Todo es lo que tú sientes. No. Todo es lo que tú piensas. Las Escrituras llegan a nosotros no por aquí. Las Escrituras llegan por aquí, y cuando la entendemos, entonces se calienta aquí, se enciende en fervor y en alabanza y en admiración. Pero cuando nosotros queremos que la Escritura entre por aquí, al final lo que vamos a estar haciendo, que aquí gobierne lo que aquí dice. Y empezamos a reinterpretar la Escritura a la luz de nuestros sentimientos y de lo que nosotros queremos que ella diga. Alguien dijo hace un tiempo, y lo compré, que los sentimientos son muy buenos pasajeros, pero muy malos conductores. No debemos permitir que los sentimientos gobiernen nuestras vidas. Así que en lugar de insistir en preguntas para las que no tenemos respuestas, debemos más bien buscar respuestas que sí han sido reveladas en la palabra de Dios. ¿Por qué Dios permitió que un hermano de bendición que venía creciendo en la fe partiera repentinamente? Esa es una pregunta que nadie la puede responder. ¿Por qué? Porque esa respuesta pertenece a lo que Deuteronomio 29:29 dice: las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, mas las secretas pertenecen al Señor. Las motivaciones del Señor al actuar, ninguno de nosotros podemos saberlas, pero sí podemos saber lo que Él dice en su palabra y que se revela, y ver todo a través de eso. Es en momentos como este que nosotros debemos recordar quién es nuestro Dios, porque Él se revela en la palabra. Y es en momentos como estos donde la teología es sumamente importante. Yo sé que para algunos la palabra teología es solamente para algunos cristianos más maduros, los predicadores y los pastores que tienen que pararse y hablar. Pero yo, que soy un simple creyente, ¿para qué me sirve la teología? Para todo. Para todo. Porque la teología significa conocimiento de Dios. Y de eso es la meta y el propósito para el que tú y yo fuimos creados, para que conozcamos más a Dios y conociéndole podamos tener una mejor relación con Él y podamos deleitarnos más en esa comunión con Él. Así que Dios no nos revela el por qué hace cada cosa, pero Dios sí nos revela quién es, y lo que Él es permea, inunda, domina todo lo que Él hace. Pensemos
Así de una manera superficial, porque cada cosa que vamos a mencionar pudiera ser objeto de uno o más sermones. Pero de una manera superficial, pensemos por ejemplo en la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios no cambia. Dios no es temperamental. ¿Usted ha visto o ha leído algo acerca de los dioses griegos, de la mitología griega? Son dioses temperamentales. Entre ellos a veces tienen unos líos grandísimos y se pelean entre ellos. No, nuestro Dios no es así. Él no cambia. Pastor, ¿y cómo eso me consuela? Oh, que Dios dice que nos ama, y nos ama hoy, y nos ama mañana, y nos ama siempre. Que no hay un día que nosotros nos levantemos y Dios está de mal humor y dice, este hijo mío me tiene cansado, ¡pum!, se fue. No, no es así. No es así. Él tiene cuidado de nosotros siempre. Él no varía. Su amor es inmutable. Mire, aún nosotros, seres humanos, podemos tener buenos matrimonios y amarnos profundamente, o amar profundamente a nuestros hijos y a nuestros padres y llevarnos sumamente bien. Pero no es cierto que a veces tenemos diferencias de criterio que nos hacen molestarnos, y en ese momento a veces ni quisiéramos que el otro esté ahí al lado. A Dios nunca le pasa eso. A Dios nunca le pasa eso. Su amor, su bondad, su misericordia siempre está presente, y eso debe darnos a nosotros tranquilidad. O pensemos en que Él es omnipresente, que está en todo lugar. ¿Qué significa eso? Que en medio de las más difíciles circunstancias de la vida, Dios está presente. Él está allí, Él no está ocupado con otro hermano. Él está allí siempre. Él no se fue a atender otra difícil situación. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Por lo tanto, nada lo toma por sorpresa. Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros y para el cumplimiento de sus propósitos. Alguien puede preguntarse, y seguro que se pregunta, pero ¿cómo lo mejor para nosotros puede ser una situación tan triste? ¿Cómo lo mejor para nosotros puede ser una situación tan difícil? ¿Cómo puede ser lo mejor para un joven que va creciendo y amando al Señor y que tiene ideales de servirle y está dispuesto de irse a las misiones y le da un cáncer y se muere? ¿Cómo puede eso ser lo mejor? Tú y yo no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Él es omnisciente. El hecho de que por nuestro limitado conocimiento y sabiduría no entendamos cómo una situación aflictiva en particular es lo mejor para nosotros, no debe eliminar la verdad de que lo es, porque Dios es omnisciente. Me gusta siempre poner este ejemplo porque creo que ilustra muy bien lo que estoy tratando de decir. Imagínese que su hijo de 1 año y medio le empiezan a dar fiebres y el pediatra le indica un jarabe. Pero ¿qué pasa? Antibióticos en jarabe, pero no está funcionando. ¿Qué es lo próximo que sigue? Hay que inyectarlo. Ahora, usted se imagina que cuando usted viene a inyectarlo, el niño entiende y dice, ay sí, ven, inyéctame. No, el niño solamente ve que usted viene con una aguja que se la va a clavar. Entonces usted, para que el niño se tranquilice, usted empieza a explicarle que la fiebre, cuando no baja con jarabes, hay que usar antibióticos. Y el niño entiende, ¿verdad? Usted sabe que no es así. ¿Qué es lo que va a entender? Él no está oyendo nada de lo que tú le estás diciendo. Él lo único que está mirando es que tú estás con la inyección en la mano. No me explique nada. Tú me quieres poner eso que me va a doler. No hay forma de que un niño de 1 año y medio entienda que lo mejor para él es que le pongan una inyección. Hermanos, no hay forma. Y la diferencia en entendimiento que hay entre nosotros y nuestros hijos de 1 año y medio es infinitamente menor que la diferencia que hay entre nosotros y Dios. Mis hermanos, Dios es el creador del universo. Un universo que los telescopios más potentes no han logrado llegar hasta el final. ¿Y cómo lo hizo? Con la palabra de su poder.
Y tú y yo pretendemos entender todo lo que Dios hace. La verdad que es ridículo. Ahí estamos tú y yo, como un granito de arena en Punta Cana. Punta Cana tiene kilómetros y kilómetros de playa. Un granito de arena, tú te imaginas un granito de arena en esos kilómetros y kilómetros de playa. Eso no somos tú y yo en el universo. Ese es el sistema solar en el universo. Y la Tierra en el sistema solar es otro granito de arena. Y ahí está ese granito de arena. Yo no entiendo cómo que Dios permite. Y Dios nos mira y dice, pero la verdad que es ridículo. ¿Pero qué es lo que se cree? Porque yo creo que Dios debió de hacer tal cosa. Serio, serio. Por favor. No lo entendemos, pero lo que entendemos de Él es suficiente para que nos acerquemos con temor y temblor, con confianza, con admiración, con adoración y con esperanza. Eso es suficiente. ¿Cómo es posible que digas Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuáles son las cosas que nos ayudan a bien? Las buenas. Todas. Ahí están las que tú y yo llamamos buenas y las que tú y yo llamamos malas. Porque nosotros llamamos malas a las que son buenas, como un niño llama mala a una inyección. Y es súper buena, porque sin eso es capaz de llegar a un punto que hasta pierda la vida. Así que todas las cosas que vienen en nuestras vidas son para nuestro bien. Nosotros no podemos decir aquí desde el púlpito, ¿por qué Dios ha traído a esta iglesia la tristeza de ver partir a uno de sus miembros queridos? Nosotros no podemos explicar por qué Dios permite que la hermana del pastor tenga un embarazo completo, todo marcha bien, y a la hora del nacimiento, de una manera inexplicable, porque nadie puede decir qué fue lo que pasó, la niña fallece. Eso impacta nuestros corazones, eso entristece nuestros corazones, y no hay problema con eso. Pero sobre todo eso debemos entender que Dios está detrás y que Dios tiene propósitos eternos y propósitos buenos. Porque Dios sabe perfectamente qué necesitamos, cuándo, cuánto y cómo. Wow. Dios sabe perfectamente qué necesitamos, cuándo, cuánto y cómo. Y Dios nos trata a nosotros no grupalmente, sino de una manera individual. Si tú eres padre y tienes más de un hijo, tú sabes que no es sabio tratar a los hijos de manera grupal, porque cada uno tiene sus áreas débiles que son diferentes. Tienes que trabajar con cada uno cosas diferentes. Dios tiene un trato personal con cada uno de los suyos, y Él nos conoce íntimamente. Y a Él no le pasa lo que a ti y a mí. Dice la Escritura, si vosotros siendo malos queréis dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Y a veces tú y yo le damos a los hijos cosas que pensamos que es para su bien, y con el paso de los años nos damos cuenta que cometimos un error. ¿Para qué yo le di ese vehículo a tan temprano, tan joven? Yo pensaba que estaba haciendo lo bueno, lo mejor, y resulta que me equivoqué. A Dios nunca le pasa eso, nunca, porque Él sabe perfectamente todo. Y nosotros pudiéramos seguir con otros atributos, pudiéramos mencionar que Dios es omnipotente, y eso significa que Él puede hacer todo lo que desea. A veces tú y yo como padres podemos saber lo que es bueno para nuestros hijos y estar en lo cierto, sin embargo no podemos dárselo. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones, porque nosotros no somos todopoderosos, Dios sí. Pero Él también es soberano. Y esta parte es importantísima entenderla. ¿Qué significa que Él es soberano? Que Él tiene control, derecho y autoridad sobre toda su creación. Es importante cada palabra.
Yo puedo tener poder, pero no derecho. Imagínese que usted va caminando por la calle y se encuentra en esas cuadras que tienen una esquina que hay un jardín en la casa. Y usted dice, pero yo voy caminando y tengo que hacer así. Y no es más fácil cruzar por aquí. Bueno, es más fácil. Tú puedes hacerlo porque tienes la capacidad, pero tú no tienes el derecho porque ese jardín es privado. ¿Ven la diferencia? O sea, de que tú tienes la capacidad, tú puedes hacerlo, pero tú no tienes el derecho porque eso no es tuyo. Tú tienes que dar tu vuelta. No, Dios tiene el derecho, Dios tiene el poder, Dios tiene el control. Él siempre hace lo que Él quiere. Y el control sobre su creación es absoluto. Oigan lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 10, versículos 29 y 30. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Mis hermanos, ¿ustedes están entendiendo lo que aquí dice? Ayer tuvimos la oportunidad de ir a la plaza del pueblo. ¡Wow! ¡Qué hermosa está alumbrada con los adornos de Navidad, sumamente iluminada! Y en un momento determinado yo estoy mirando y miro hacia arriba y digo, ¡oh! Unos pajaritos en un árbol. Y yo me quedo mirándolos bien porque yo no sabía si eran parte del adorno o si eran de verdad. Y después, ¡oh, pero mira, son de verdad! Y entonces mi esposa dice, pero mira otro, mira otro. Y cuando nos damos cuenta estaba lleno de pajaritos pequeños que estaban durmiendo ahí. La Biblia dice que Dios tiene cuidado de cada uno de ellos. No, pero ¿cómo va a ser? Sí, que no cae a tierra uno sin la autorización de su padre. Siempre recuerdo cuando joven me gustaba cazar. Y con frecuencia iba con otro amigo mío que hoy es pastor también. Y recuerdo una vez una situación jocosa que nos pasó. Nos topamos en una palma. Ustedes saben que las palmas tienen como, allá arriba después de las hojas, tienen como un palo así que sobresale. Y allá arriba en esa puntica hay pajaritos que le encanta ponerse ahí. Bueno, para el que es cazador es la mejor opción, porque ellos están ahí de pechuguita. Es fácil de verlos contra el cielo azul, no como a veces que están entre ramas y a veces uno no puede apuntar bien. Pero ¿qué pasa? Lo vimos al mismo tiempo y cada uno de nosotros quería ser el que lo derribara. Por lo tanto, hubo cierto apresuramiento, porque cada uno quiere disparar primero que el otro. Y entonces está allí el pajarito y solamente se oyen los rifles de perdigón, no suenan boom, sino que solamente suenan psh, psh. Y en un momento determinado se oye psh, psh. Y el pajarito así como que nada pasó. Nos aceleramos y ninguno le dio. Y uno dice, eso es algo intrascendente. ¿Saben lo que dice ese texto? Ese no era el día que Dios quería que ese pajarito muriera. No, pero por favor, no exagere que Dios no se mete con eso. ¿Cómo que Dios no se mete con eso? Que Dios tiene control absoluto de todo. Ese es nuestro Dios. Ahora eso tiene implicaciones, porque yo espero que todo el que dijo amén pueda decir amén a lo que sigue ahora. Amén. Pero ¿saben lo que eso significa? Que Dios no solamente tiene control sobre el bien, sino sobre el mal. Y algunos creyentes piensan que todo lo bueno que viene a nuestras vidas lo manda Dios y todo lo malo lo manda el diablo. No. Oigan lo que dice Lamentaciones capítulo 3 versículos 37 y 38. Son textos muy sólidos. ¿Quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? Oigan esto, no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Y el mal aquí no es lo malo, no es lo pecaminoso, porque Dios no puede pecar. No, es la aflicción, es el dolor, es la tribulación. ¿De dónde sale? No es el diablo que la manda, es Dios. Dios manda lo que nosotros llamamos bendición, pero Dios también manda lo que nosotros llamamos aflicción y tribulación.
Eclesiastés capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice uno de los hombres más sabios que ha pisado la faz de la tierra, inspirado por el Espíritu Santo, dice: considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Oh, porque Dios a veces tuerce, sí. Nosotros pensamos que Dios solamente endereza. No, Dios endereza y Dios tuerce. Pero sigue diciendo: alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad. Considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro. Cuando uno lee cosas así, normalmente uno quiere buscarle la vuelta. Y entonces uno empieza a preguntar, pero espérate, ¿qué es lo que dice en el hebreo? Lo mismo que tú estás leyendo en español. A nosotros nos encanta ir al griego cuando los versículos no nos gustan. Eso mismo, eso, que Dios manda la prosperidad y Dios manda la adversidad. En la prosperidad, gózate, disfrútala. En la adversidad, considera, piensa, medita y saca buenas cosas de ella. Esta era una verdad aceptada y conocida por los santos del pasado. Miren lo que dice el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 6. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Ese sonido de ataque, viene el enemigo, todo el mundo se asusta. Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? La respuesta obvia es sí. Ustedes recuerdan otro texto muy conocido que está en ese grupo de preguntas: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta lógica? No, no andan juntos. O si están de acuerdo, andan juntos. Si no están de acuerdo, no, andan separados. Así que la respuesta lógica es que las calamidades que vienen a nuestras vidas las causa el Señor. Job sabía y entendía esto. ¿Qué hizo Job luego de perder sus hijos, sus criados y todas sus posesiones? Adoró a Dios, pero no solo eso. Oigan lo que dijo en Job 1:21: el Señor dio y el diablo quitó. No es así que dice. Qué bueno que ustedes saben cómo es. No es así que dice. El Señor dio y el Señor quitó. Pero Dios, no, sea el nombre del Señor bendito. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y para que no haya duda, dice: en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Pero su aflicción no iba a terminar ahí. Se siguió poniendo peor. Y cuando fue atacado con una espantosa enfermedad, de modo que aún su propia esposa le dijo: pero tú todavía obedeces a Dios, maldice a Dios y muérete. ¿Ustedes saben dónde se congregaba la esposa? La esposa se congregaba en una iglesia de la prosperidad. Ellos iban a iglesia diferente, porque la esposa era las que creían que nosotros somos hijos del rey y por lo tanto debemos de tener todo lo mejor de esta tierra. ¿Y cómo es posible que un inconverso tenga un Mercedes-Benz y yo lo que tengo es un Toyotica? No, nosotros todos debemos andar de Mercedes-Benz para allá. Es un invento. Es un invento. Dios no existe para nosotros. Nosotros existimos para Dios. Y esta mujer ve así y tú todavía lo adoras. Porque nosotros adoramos a Dios por lo que nosotros recibimos de Él. No, nosotros adoramos a Dios por lo que Él es. Por lo que Él es. Él es el Rey, Él es digno, Él es el alto, el sublime, el anciano de días, el todopoderoso, el admirable. Ese es el Dios al que nosotros servimos. ¿Qué significa todo esto? Que no hay nada sobre la faz de la tierra que ocurra por azar. La casualidad, la mala suerte, la buena suerte realmente no existe. Lo único que existe es el control soberano de Dios. Y si Dios solamente tuviera el control sobre el bien y no sobre el mal, no podría ser confiable. Esto es tan difícil de asimilar para algunos que cuando tratan de resolverlo, entre comillas, crean problemas más grandes todavía. Hace unos años atrás, un rabino judío
escribió un libro titulado Cuando cosas malas le suceden a personas buenas. Me encanta cómo Sproul lo comentó una vez, porque Sproul dijo, es que eso solamente ha sucedido una vez en la vida, cuando mataron al Señor. ¿Por qué Sproul decía eso? Porque teológicamente hablando, bíblicamente hablando, no hay personas buenas, hay pecadores. Y gloria a Dios que algunos de esos pecadores son pecadores perdonados. Pero este rabino, ¿saben lo que decía? Que Dios trata de que a todo el mundo le vaya bien, pero incluso a él le es difícil evitar que vengan calamidades a la vida de los suyos. Óyeme, yo puedo entender que alguien que habla así está tratando de defender a Dios. Dios no necesita ser defendido. Dios no necesita ser defendido. Yo no sé si ustedes se recuerdan de las crónicas de Narnia, donde Aslan es el león que ejemplifica al Señor Jesucristo. Y en un momento determinado, una de las niñitas, la más pequeña, alguien le dice como, no, pero hay que defender a Aslan. Y alguien dice, ella o otro personaje dice, no, solo déjalo ser, no necesita ser defendido. ¿Y quién puede con Aslan? ¿Quién puede con un león? Tú tienes que defender a un león. Suéltalo, él se defiende solo. ¿Cuánto más Dios no necesita ser defendido? De hecho, afirmar eso que ese rabino afirmó crea más problemas de los que pretende resolver. ¿Por qué? Porque si Dios se le escapan ciertas cosas, Él no puede ser totalmente confiable. No puede ser una realidad Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque a veces él está ocupado con otro hermano que tiene una dificultad mayor. Y usted ha visto a uno lo que le pasa a veces como padres, que tú ves a uno de tus hijos inventando y tú se va a caer y tú vas y lo vas a agarrar a cuidar, y mientras tú haces el otro se le ocurre otra cosa y se estrella y se parte. ¿Qué pasó? Uy, que tú no estabas pendiente. ¿Por qué? Porque tú estabas ocupado ayudando a este. Al Señor no le pasa eso. Él no se distrae. Para Dios no hay accidentes. Dios es bueno en el ejercicio de su soberanía. Y este control y autoridad siempre está lleno de su bondad, de su amor y de su misericordia. ¿Qué nos dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 4, versículo 8? Dios es amor. Miren qué interesante, ahí no dice que Dios ama, no. Dice que Dios es amor. El amor es una parte intrínseca de su naturaleza. ¿Hay cosas que Dios no puede hacer? Sí, hay cosas que Dios no puede hacer. Oh, pastor, pero entonces Dios no es omnipotente. No, es que ser omnipotente no significa hacer todo, significa hacer todo lo que yo quiero. Dios no puede pecar. Dios no puede dejar de amar, porque eso es una parte intrínseca de su naturaleza. Todo su proceder está impregnado por su carácter. Pero no es solamente que Dios dice en la Escritura que Él es amor, es que Él lo demostró de la manera más evidente posible. Oigan lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pregunta, ¿cuándo fue que Cristo murió por nosotros? ¿Cuando tú y yo le estábamos buscando? No, cuando tú y yo éramos enemigos. Y eso es lo que dice el próximo versículo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. No sé si están entendiendo el argumento del apóstol Pablo. Dicen, mira, nadie va a morir por su enemigo o por el malo. No puede morir por el justo. Alguien se aventure a dar su vida para salvar a alguien que uno entiende que vale la pena salvar. Eso no fue lo que Cristo hizo. Cristo dio a su único hijo para salvar a enemigos que no le buscaban, que lo odiaban y que no lo querían en sus vidas.
¿Pensamos acaso que el amor de Dios solo se manifiesta en aquellas circunstancias que nosotros consideramos buenas? Miren, tú y yo somos muy parecidos a los apóstoles. Ajá, sí, pero no se emociona antes de tiempo. Espérese, déjeme decirle en qué. Nosotros tenemos la fuerte tendencia de recordar y entender lo que está de acuerdo con nuestros propios intereses. Cuando uno ve que Cristo muere y los apóstoles se retiran amargados porque parece que el plan que ellos tenían del Señor fracasó, uno dice, bueno, pero parece como que el Señor no les explicó que Él iba a morir y a resucitar. Claro que se lo dijo. Ustedes buscan en los evangelios y vez tras vez el Señor le decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite. ¿Y por qué ellos no entendían? Porque Él le dice eso y ellos iban por el camino pensando que Él había venido a salvarlos del Imperio Romano. Y ellos se estaban repartiendo ya, mira, yo quiero ser secretario de Estado de Finanzas. No, a mí me gustaría ser secretario de Estado de Economía o de Deportes. ¿Y por qué decimos que tú y yo somos así? Bueno, porque tú y yo nos encantan los versículos que dicen lo que nos gusta. Cuando tú piensas en Hebreos 11, ¿en quién tú piensas? Si tú eres igual que yo, pensamos en Moisés, en Abraham, pensamos en Sara, pensamos en David. ¡Wow! ¡Qué hombres de Dios! Que el Señor por su fe hizo grandes milagros. Pero tú no sabes que en Hebreos 11 también dice que por esa misma fe algunos fueron muertos a espada, otros fueron aserrados, otros fueron crucificados. No, pero eso no nos recordamos, pues a nosotros no nos gustan eso. Pero eran tan piadosos como los otros. ¿Qué es lo que queremos decir? Que el amor de Dios se manifiesta en vida, pero también se manifiesta en muerte. ¿Tú recuerdas lo que ocurre en Hechos capítulo 12? Herodes apresa a dos apóstoles, a Jacobo y a Pedro. ¿Y qué sucede posteriormente? Herodes mata a Jacobo y a Pedro lo mete en una cárcel súper asegurado, y Dios libera milagrosamente a Pedro y lo saca de la cárcel. Eso significa que Pedro era muy amado por Dios, o que Jacobo tenía sus cositas escondidas por ahí calladas. No, eso es mala teología. Eso es mala teología. Ustedes saben lo único que eso significa: que Dios quiso glorificarse en la muerte de Jacobo y quiso glorificarse en la liberación milagrosa de Pedro. Pero el amor de Dios se manifestó en toda su expresión en la muerte de Jacobo y se manifestó en toda su expresión en la liberación de Pedro. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Hermanos, debemos ver siempre nuestras circunstancias a través del amor paternal de Dios, diferente a como acostumbramos a hacer. Queremos ver su amor a través de las circunstancias. No. No interpretemos a Dios a través de las circunstancias. Interpretemos las circunstancias a través de Dios. Porque las circunstancias nosotros no sabemos por qué ocurren, pero de Dios sí sabemos cómo es. Y ha dado evidencias abundantes en su palabra. Él es nuestro Padre. Él nos ama. Mateo 7, versículo 9 a 11. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Cristo dice, ustedes siendo malos, pecadores, como padres quieren dar buenas cosas a los hijos. A veces uno se sorprende cuando lee ciertas historias. Usted lee historias, por ejemplo, de esos capos de la droga en Colombia, y le impresiona cómo cuidaban a su familia y cómo cuidaban a sus hijos. Y uno dice,
Personas que no tenían corazón, desalmados, que simplemente ir en contra de sus planes era suficiente para que ellos decidieran quitarte la vida. O sea, desalmados, aparentemente sin corazón, pero uno los veía cómo cuidaban a su familia. Bueno, eso estoy yendo a un extremo, pero en sentido general es lo que Cristo dice. Nosotros somos pecadores, nosotros somos malos a los ojos de Dios, y aún así, siendo malos, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Imagínense Dios, que es perfecto, perfecto en amor, perfecto en justicia. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de estas verdades? Yo creo que estas verdades son irrebatibles, son irrefutables. Permítame ahora mencionar 3 implicaciones prácticas. La primera, hermanos, debemos recordar en todo momento que Dios es el centro del universo y de nuestras vidas, no nosotros. Ese es el tipo de verdad que nosotros tenemos claramente establecida en nuestras mentes hasta que llega la aflicción. Cuando llega la aflicción la olvidamos. Hermanos, el drama de nuestras vidas no se trata de nosotros, se trata de Dios. Dios es el protagonista de la historia. Tú y yo somos actores secundarios. Es como esas historias que ocurren tan frecuentemente. En un pueblo, alguien trabaja en una obra de teatro que se va a presentar en el teatro más reconocido de aquí de Puerto Rico. Y todo el barrio va a ver. Y resulta que en la obra él sale cruzando una calle y dice así. Y eso es todo. Y la familia dice, pero ven acá. O algunos dicen, ¿viste que es un actor no secundario, no terciario? En el drama de nuestras vidas, nosotros no somos los protagonistas. Tenemos que entender eso. Sin embargo, todos nosotros pensamos que el mundo gira a nuestro alrededor, que lo más importante es lo nuestro, nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestros deseos. Eso no es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Hermanos, la falta de conciencia de esta realidad es lo que a veces nos lleva a desconfiar del Señor cuando Él no hace las cosas como a nosotros nos parece mejor. Pongámonos por un momento en el lugar de Job. Él es un ejemplo excelente. En Job capítulo 13, versículo 15, él hace una declaración que nos permite ver que él entendía. Él dice, aunque él me mate, en él esperaré. Wow. ¿Por qué? Porque el Señor es que sabe lo que nos conviene. El Señor es que sabe qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. El Señor es que nos reparte los papeles en este drama. Mira, tú vas a hacer eso, tú vas a hacer lo otro. Es Él quien los reparte. O pensemos en el profeta Ezequiel, un hombre fiel. Y dice, en Ezequiel 24, dice, vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, he aquí, voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos. Me encanta cómo se refiere a su esposa. El encanto de tus ojos, te lo voy a quitar de golpe. Pero no te lamentarás, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. O sea, te voy a quitar tu esposa a quien tú amas y no la llores. Pero Señor, dice, gime en silencio, no hagas duelo por los muertos, átate el turbante, ponte el calzado en los pies y no te cubras los bigotes ni comas pan de duelo. En otras palabras, no tenga ninguna manifestación externa de duelo. Y dice, y hablé al pueblo por la mañana y por la tarde murió mi mujer. Y a la mañana siguiente hice como me fue mandado. Y el pueblo me dijo,
¿No nos declararás lo que significan para nosotros estas cosas que estás haciendo? Entonces le respondí: la palabra del Señor vino a mí diciendo: habla a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, he aquí voy a profanar mi santuario, orgullo de vuestra fuerza, encanto de vuestros ojos y deleite de vuestra alma. Y vuestros hijos y vuestras hijas, a quienes habéis dejado detrás, caerán a espada. Haréis como yo he hecho, no cubriréis vuestros bigotes ni comeréis pan de duelo. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestro calzado en vuestros pies. No os lamentaréis ni lloraréis, sino que os pudriréis en vuestras iniquidades y gemiréis unos con otros. Os servirá pues Ezequiel de señal. Según todo lo que él ha hecho, haréis vosotros. Cuando esto suceda, sabréis que yo soy el Señor Dios. Miren, mis hermanos, si usted lee esto y lo que le sale de manera natural es: gloria a Dios, yo quisiera ser parte de la obra de Dios, usted es más espiritual que yo. Cuando yo leo esto, yo me pongo en el lugar de Ezequiel y es como, yo me imagino a mí en esa situación. Y Señor, y entre tanta gente que no te ama en Israel, ¿tú no puedes tomar a otro para darle ese ejemplo? O sea, el único fiel aquí soy yo. Y entonces, ¿tú me vas a quitar a mi esposa? Yo estoy seguro que a mí se me hubiera salido algo así. Sin embargo, el Señor entendía que era la manera más impactante de traspasar su mensaje. Y su mensaje y sus propósitos son más importantes que nuestros anhelos, que nuestros deseos y que nuestros sueños, que son lícitos. En otras palabras, lo que estoy tratando de traspasarles es: el protagonista del drama de nuestras vidas no somos tú y yo. Por eso es imposible ser un verdadero seguidor de Cristo sustentando el evangelio de la prosperidad. Porque el evangelio de la prosperidad es un evangelio, no es evangelio en primer lugar, pero en segundo lugar es un punto de vista antropocéntrico, donde el centro es el hombre, donde el centro es mi bienestar y mi bienestar conforme a como yo defino bienestar. Pero nuestro verdadero Dios va mucho más allá, es mucho más grande que eso, trasciende. Y Él cumple sus planes con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Y lo que nos conviene es decir: estamos aquí, haz con nosotros conforme a tu voluntad. Pero en segundo lugar, y la segunda implicación, es que nuestro Dios es totalmente digno de confianza. Totalmente digno de confianza. Hay cosas que no necesariamente tuvieran que ser así y sin embargo son. Por ejemplo, nosotros tenemos la promesa en su palabra de que Él nunca va a enviar a nuestras vidas una prueba mayor de la que tú y yo podamos soportar. Mis hermanos, Dios nos conoce individualmente. Y así como algunos son más resistentes físicamente que otros, yo veo esas personas que corren maratón, por ejemplo. Yo a los 2 kilómetros hay que recogerme. Ellos recogen, creo que son 48. Pero bueno, así también emocionalmente y espiritualmente, todos aquí somos diferentes. ¿Saben lo que Dios dice? Yo te conozco. Yo no te voy a enviar a ti ninguna dificultad que tú no puedas soportar. Por eso ningún creyente puede decir con veracidad: yo pequé porque no pude aguantar, no pude resistir. Eso no es verdad. Primero a los Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que enviará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
Pastor, pero está hablando ahí de tentación y la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Es verdad, Dios no tienta a nadie, pero la misma palabra que se traduce tentación en nuestras versiones es la misma palabra que en otros lugares se traduce prueba. La diferencia entre la prueba y la tentación es la motivación que hay detrás. Dios prueba, el diablo tienta. Dios prueba para hacernos mejores, para acercarnos a Él. El diablo usa exactamente lo mismo para hacernos caer. O sea que nunca podremos decir, Señor, yo esto no lo puedo aguantar. Sí, nosotros siempre podemos. El Señor lo envió a nuestras vidas. Sí, eso es señal de que podemos. Ahí Él envía la prueba y envía su gracia. Ustedes han oído ese refrán que dice que los niños vienen con el pan debajo del brazo. Es una forma de decir que a veces los padres se preocupan y no tenemos dinero y cómo vamos a mantener a este niño. Y es impresionante, uno requete abundan las historias de que nació y con el nacimiento el Señor proveyó de esta manera, de aquella manera. Y al final tú lo criaste y ahí está. Vienen con el pan debajo del brazo. Bueno, pues podemos transliterarlo y decir que las aflicciones vienen con la gracia de Dios debajo del brazo. Por eso a veces vemos a hermanos pasando por situaciones y tú dices, no, pero la verdad que el hermano o la hermana son siervos de Dios. Yo no entiendo cómo puede estar tranquilo en medio de una situación tan difícil. ¿Sabes por qué? Porque Dios da su gracia cuando se necesita, no antes. Porque en ese momento tú no tienes la gracia porque no es a ti que te está pasando, tú no la necesitas. Pero cuando eso viene a tu vida, entonces tú sí la necesitas. Hace muchos años atrás, en el 2008, diagnosticaron a mi esposa con cáncer de colon. Y estuvimos lidiando con la enfermedad por 3 años. Hasta que en el 2011, el Señor, después de 27 años de matrimonio, el Señor decidió llevarla a su presencia. Y yo les puedo testificar que en esos 3 años había momentos que a mí me daba la impresión que si yo orando abría los ojos podía encontrar la gracia de Dios y tocarla. Era como, pero es impresionante, eso es algo inexplicable. Porque yo miro ahora hacia atrás y cuando lo pienso digo, uy, qué duro fue. Pero en ese momento yo no estaba evaluando si era duro o no era duro. En ese momento yo era consciente solamente de que era. Y que Dios estaba ahí sosteniéndonos a lo largo del camino. Porque Dios da la gracia cuando se necesita. Dios no es como Faraón, que aumenta el trabajo y deja de dar paja. No. Dios nos envía sus dificultades y nos envía su gracia para que avancemos a través de ellas. Así que Dios envía esa paz de la cual nos habla Filipenses 4:7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Cómo que sobrepasa todo entendimiento? Claro, sobrepasa todo entendimiento, porque la gente no entiende cómo es posible que tú puedas estar tan tranquilo en medio de una situación tan triste y dificultosa. Porque Dios en ningún lugar promete librarnos de las aflicciones, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellas. Y es en medio de ellas donde Él nos recuerda, tranquilo, estoy aquí contigo. Estoy aquí contigo. Eso significa que no necesariamente se elimina el dolor, ni las lágrimas, ni es pecado que haya dolor, ni es pecado que haya lágrimas. Pero sí significa que en medio del dolor y de las lágrimas, Dios nos sostiene y nos consuela en medio de ellas. Y esa paz viene como respuesta a nuestras oraciones, como nos dice el versículo anterior de Filipenses 4. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Es por eso que tenemos en las Escrituras las exhortaciones continuas a descansar en Dios. Salmo 55:22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Isaías 41:10.
no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Hermanos, el entendimiento de quién es Dios fue lo que sostuvo a Habacuc. Habacuc es uno de los profetas menores. Y Habacuc estaba inquieto porque veía al pueblo de Dios pecando flagrantemente y Dios parecía como no hacer nada. Así que Habacuc le ora al Señor: Señor, pero ¿cómo es posible? Mira tu pueblo, tú no vas a hacer nada. Y Dios le responde: claro que sí, Habacuc, tranquilo, yo los voy a castigar. Y el castigo que les voy a enviar es que los caldeos los van a atacar. Y Habacuc dice: los caldeos, perdón Señor, pero los caldeos son peores que nosotros. Y él le dice: no te preocupes, que luego que yo use a los caldeos para castigarlos, entonces yo voy a castigar a los caldeos por atacar a mi pueblo. Espérate, Señor, ¿y cómo tú haces eso? Oh, Él tiene el control. Y lo grande de eso es que nuestro Dios es capaz de usar el pecado de los hombres sin ser responsable para el cumplimiento de sus propósitos. ¿Fueron culpables los hermanos de José de venderlo? Claro que sí. Pero eso estaba dentro del plan de Dios. Ah, no, pero entonces si está dentro del plan de Dios, ¿yo tuvo bien vendido? No, no tuvo bien vendido, tú pecaste. Pero Dios, y por eso es que es confiable, es que ni siquiera el pecado de los hombres impide que los propósitos de Dios se cumplan. Cuando Dios dice que algo va a ser así, algo va a ser así. No sé si han oído el cuento, evidentemente una historia no verídica, de alguien que enviaron a la muerte a buscarlo y él se enteró. Así que él se escapó del pueblecito donde vivía y se fue a otro pueblo. Y cuando la muerte llegó, buscó y no encontró. Así que la muerte empezó a deambular por ahí y llegó a pasar por el pueblecito donde él estaba. Y en ese momento lo había aprovechado, había una fiesta y se metió ahí. Y entonces la muerte dijo: no, pero espérate, yo no puedo irme en blanco. Así que la muerte se metió en la fiesta y dijo: bueno, ya que no encontré al que yo buscaba, déjame llevarme a este. Al mismo que le había salido a buscar. Es una forma de decir: oigan, es que los propósitos de Dios son inquebrantables, siempre se cumplen. Cuando Habacuc entendió quién era Dios, entonces él pudo decir lo siguiente en el capítulo 3, versículos 17 al 19. Él dijo: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, él sabe lo que va a pasar. Dice: esto va a ser un desastre. Y él está diciendo: aunque todo eso pase, con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Ese debe ser el espíritu que tú y yo debemos tener. El mismo de Job: aunque él me matare, en él esperaré, porque es allí que está nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en él, en la roca fuerte. Por eso dice el salmista en el Salmo 9, versículo 10: en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. No importa lo que nos suceda, es allí que nosotros vamos a estar aferrados. De paso, es interesante que Dios a veces nos manda consuelo de las personas más adecuadas, porque normalmente recibimos el consuelo de parte de aquellos que han pasado por eso. Es lo que dice 2 Corintios, de que Dios permite a veces que pasemos por dificultades para Él consolarnos y para que luego nosotros podamos consolar a otros con la consolación con que nosotros hemos sido consolados. Alguien que acaba de perder un bebé posiblemente reciba mejor la consolación y las palabras de alguien que ha pasado por ahí.
Así que Dios a veces envía pruebas a nuestras vidas para capacitarnos, para luego ser instrumentos en sus manos y poder ayudar a otros. Y en tercer lugar y última aplicación, debemos recordar continuamente que nuestras vidas no están en nuestras manos, sino en las de Dios. Por lo tanto, no sabemos cuándo terminarán. Y muchas veces vivimos como si la muerte no existiera. Y eso ocurre de manera más fuerte en los jóvenes. De manera especial tienden a ver su muerte como algo muy lejano. De hecho, a veces hay jóvenes que crecen en nuestras iglesias y ellos saben en lo más profundo de su corazón que el evangelio es la verdad, pero no se convierten. ¿Por qué? Porque ellos entienden que ellos quieren dar tiempo para, entre comillas, disfrutar la vida, como si la vida cristiana fuera una vida de santo aburrimiento. No, la vida cristiana es una vida de vida abundante, de gozo, de esperanza, de deleite. En los últimos años, en nuestra iglesia allá en República Dominicana, han ocurrido varias tragedias a jovencitos. La última fue un joven de 27 años, criado y crecido en nuestra iglesia, de un padre que tiene muchísimo tiempo allá, y el sueño de este joven era jugar baloncesto. Y las cosas iban marchando bien. Él estaba en España jugando baloncesto profesional en España y le estaba yendo muy bien. Pero en medio de un juego que sus padres en República Dominicana estaban viendo por televisión, él se desmayó. Ya ustedes se imaginan la angustia de esos padres. Y gracias al Señor, en ese momento no pasó de ahí. Cuando lo examinaron, se dieron cuenta que tenía una miocarditis, una inflamación del miocardio en el corazón. Y el médico pensaba que posiblemente había sido causado por la vacuna. Así que le impidieron jugar por el momento. Él retornó a nuestro país y él permanecía con su sueño. Y las cosas iban que se sentía cada vez mejor, ya le había empezado a caminar y todo eso. Así que en un momento determinado se sentía tan bien que él dijo: déjame hacerme una prueba de esfuerzo para saber si ya puedo retornar a jugar. Cuando él se iba, la mamá le dijo: no, espérate, déjame irme contigo. Mami, pero yo soy un hombre ya. No, mi amor, yo quiero irme contigo. La mamá se fue con él. Él se hizo la prueba de esfuerzo, la terminó y todos los parámetros marcaban bien. El médico le decía: ¿te sientes esto? ¿te sientes aquello? No. Y la mamá estaba ahí adentro. 1 o 2 minutos después de terminada la prueba de esfuerzo, él le dijo: doctor, usted ve, ahora sí estoy sintiendo algunas de las cosas que usted me dijo que podía sentir. Y le dio un infarto. Le dieron choques eléctricos, le pusieron oxígeno. O sea, todo lo que se debe hacer. En un momento retornó, respiraron, pero así mismo volvió a irse y nunca más volvió. 27 añitos. Ya ustedes se imaginan cómo devastó eso a sus padres y aún a nuestra iglesia. Pero ¿saben qué? Casi en cada ocasión que han ocurrido situaciones como esas, poco tiempo después uno escucha de amigos cercanos o de otros jóvenes de la iglesia que terminan finalmente rindiéndose a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque se dan cuenta que la vida no es para siempre y que la muerte no contempla edades. Así que si tú estás aquí y nunca te has arrepentido de tus pecados, ¿cuántos más deben morir para que tú reacciones? ¿Qué más debe pasar para que tú hagas lo que tienes que hacer? Para que tú clames al Señor pidiéndole que te dé fe y que te dé arrepentimiento. ¿Y qué tal si el próximo eres tú? ¿Estás listo para encontrarte con Dios?
Tú sabes bien que si no has entregado tu vida a Cristo, no estás listo. Para lo único que estás listo es para pasar una eternidad desterrado de su presencia. Reacciona. Porque después que partimos, ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Lo único que queda es una eterna desolación y un hervor de fuego. Así que, si tú eres un joven, acuerda estas palabras de Eclesiastés: alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón. Wow, pastor, me está gustando lo que está diciendo, siga. Responde al estímulo de tus ojos, bien. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. La sobrinita de Luis solo vivió un día. La muerte no respeta edades. Y Salomón aquí no está en contra de disfrutar de la vida, sino más bien de vivir teniendo en cuenta a Dios. Porque es el mismo Dios que se nos dice en la palabra, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. En el Señor hay vida abundante, en el Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. No dejes pasar la oportunidad. Seas niño, seas adolescente, seas joven, seas adulto o seas mayor. Si no te has arrepentido de tus pecados, si no has clamado por salvación a Jesucristo, te perderás eternamente. El amor de Dios mandó a su Hijo a morir por pecadores como tú y como yo. Qué gozo será si hoy puede ser día de salvación para algunos de los que nos escuchan. Nuestro Dios es digno de admiración, es digno de alabanza, es digno de ser obedecido y creído. Que el Señor nos ayude y que nos consuele en medio de nuestras dificultades.